de Azocars y que puedan tener acceso a esta grabación para consulta y para que lo puedan compartir también con las personas de la corporación que ustedes consideren. Entonces, vamos a empezar esta jornada. En un momento les voy a empezar a colocar en el chat el listado de asistencia para que por favor colaboren inscribiéndose. Y en ese orden de ideas le doy la palabra a Linet, que va a empezar con esta jornada. Al final vamos a tener unos minutos para poder solventar las preguntas a las inquietudes que ustedes tengan en el marco de lo que nos va a exponer Linet el día de hoy. Entonces, adelante, Linet. Muchas gracias a todos. Buenos días para todos. ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es Linet Bocher, soy ingeniero químico, revisora técnica del trámite de beneficios tributarios y el día de hoy venimos a compartirles esta jornada de transferencia de conocimiento con el fin de que conozcan el trámite y puedan exponernos sus dudas y también se animen a radicarnos sus solicitudes. Entonces, a modo introductorio del trámite de beneficios tributarios, aquí es importante dar a conocer primero pues lo que es el concepto del beneficio tributario en sí. Este beneficio tributario, digamos, es entendido como una deducción, exenciones o tratamientos especiales que se traducen en una disminución de las obligaciones tributarias que deben generar los contribuyentes. Estos beneficios tributarios igualmente constituyen estímulos que sirven para fomentar, digamos, lo que es la inversión en el país y también el desarrollo a nivel nación. Con la implementación de este tipo de beneficios tributarios, lo que se promueve o lo que también es también el desarrollo de la región, en sectores económicos, generación de empleo y desde el punto de vista de la entidad o desde la misionalidad de la entidad, fomentar lo que es la protección y la conservación ambiental. Aquí es importante mencionar que desde el punto de vista o desde la competencia de la ANLA acredita inversiones correspondientes a elementos, equipos o maquinaria que tengan como función generar un beneficio ambiental. También es importante mencionar acá que la ANLA como tal no otorga el beneficio tributario como tal, sino que expide una certificación a través de la cual el usuario o el beneficiario o el titular de esta certificación puede dirigirse ante la autoridad tributaria competente con el fin de hacer efectivo el incentivo tributario. Como aspecto normativo del trámite, la ANLA tiene a cargo lo que son diferentes beneficios tributarios, como lo son la exclusión de IVA o descuento en el impuesto de renta. Expedimos la certificación para poder acceder a exclusión de IVA o descuento en el impuesto de renta. Principalmente para obtener la exclusión de IVA, nosotros acreditamos lo que corresponde a elementos, equipos y maquinaria que hacen parte de sistemas de control y monitoreo ambiental. Esto fundamentado, digamos, en nuestra norma marco, que es el Estatuto Tributario, en donde nosotros tenemos competencia para los artículos 424 numeral 7, 428 literal F y 428 literal I. Aquí el beneficio tributario que aplica por la obtención de la exclusión de IVA corresponde al 19% del valor total de la inversión. Y por otro lado, también somos competentes en otorgar lo que son certificaciones ambientales para acceder a descuento en el impuesto de renta, eso fundamentado en el artículo 255 del Estatuto Tributario, en donde se obtiene igualmente con el certificado, se obtiene un descuento del 25% sobre el impuesto de renta. Ampliando un poquito más el aspecto normativo del trámite, como les comentaba, somos competentes en el tema de descuento de renta y exclusión de IVA, principalmente entonces para el descuento de renta, para lo que es el artículo 255 del Estatuto Tributario. Aquí nosotros acreditamos inversiones que corresponden a control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. A su vez, este artículo se encuentra reglamentado por el decreto 2205 de 2017, en donde allí encontramos las diferentes definiciones de a qué corresponde una inversión en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, que se entiende por un beneficio ambiental directo. Y también encontramos la resolución 509 de 2018, en donde nosotros encontramos los requisitos que se deben presentar, digamos, para radicar una solicitud de certificación ambiental para obtener el descuento en el impuesto de renta. Por otro lado, tenemos entonces la exclusión de IVA y competencia de ANLA. Nosotros encontramos competencia, digamos, en los 3 artículos del Estatuto Tributario que vemos a continuación. Artículo 424, numeral 7, para todo lo que comprende sistemas de control y monitoreo ambiental. Artículo
artículo 428 literal F, principalmente para elementos y equipos importados destinados al procesamiento de basuras, tratamiento de residuos o emisiones atmosféricas. Y por otro lado tenemos el artículo 428 literal I, que comprende principalmente lo que son importación de maquinaria y equipos que están destinados al desarrollo de proyectos o actividades que sean exportadoras de certificados de reducción de gases de efecto invernadero. Tenemos igualmente para el artículo 424 numeral 7 y el artículo 428 literal F, lo que corresponde al decreto reglamentario que es el 1564 de 2017, en donde encontramos igualmente las definiciones de qué es un sistema de control ambiental, qué es un sistema de monitoreo ambiental, a qué corresponde un programa ambiental, y por otro lado también tenemos la resolución 2000 de 2017, en donde encontramos igualmente los requisitos que deben presentarse ante la autoridad para radicar una solicitud de certificación ambiental. Y por otro lado, para el artículo 428 literal I, tenemos también lo que corresponde a la resolución 978 de 2007, expedida igualmente por el Ministerio, en donde se encuentran los requisitos igualmente para presentar una solicitud de certificación ambiental. Aquí es importante también dar a conocer, digamos, las competencias de las diferentes autoridades ambientales respecto a la expedición de las certificaciones ambientales, ya sea para acceder a descuento en el impuesto de renta o exclusión de IVA. Es muy importante tener clara, digamos, como la injerencia de cada autoridad ambiental en la expedición de estas certificaciones. Entonces, empezando, digamos, lo que es competencias de ANLA, tenemos que ANLA es competente para otorgar certificaciones ambientales para acceder a exclusión de IVA, principalmente en lo que corresponde al artículo 424 numeral 7, 428 literal F y 428 literal I. Como les comentaba, entonces también haciendo referencia a lo que son sistemas de control y monitoreo ambiental, programas ambientales o también los proyectos que están en el marco de actividades que sean exportadoras de certificados de reducción de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, también somos competentes en la expedición de certificaciones ambientales para acceder a descuento en el impuesto de renta fundamentado en el artículo 255 del Estatuto Tributario, principalmente para 4 tipos de proyectos que están relacionados dentro del decreto 2205 de 2017. Este tipo de proyectos son conocidos como rubros. Entonces, principalmente estos proyectos corresponden a los JK e IF del decreto 2205 de 2017. ¿A qué corresponden estos rubros? Estos rubros corresponden principalmente al rubro J, que corresponde a todos aquellos proyectos que están en el marco de programas de gestión integral de residuos sólidos o PEGIRS, y también Nos quedamos sin audio, Linet. No te escuchamos a partir de los últimos 10 segundos. Linet, ¿nos escuchas? Regálenos un momento, por favor, mientras solucionamos temas de audio. aló, disculpen, ¿me escuchan bien? Aló, aló. Sí, sí se escucha. Ay, dale, gracias. Disculpen. Listo, entonces estábamos en el tema de los rubros correspondientes al rubro K. Esos corresponden principalmente a proyectos que están en el marco de planes de manejo y saneamiento de vertimientos, es decir, aquellos que tengan como función también destinar todo lo que son vertimientos líquidos hasta el sitio de tratamiento final o, por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas residuales. Por otro lado, tenemos el rubro E, que corresponde a todos aquellos proyectos en el marco de eficiencia energética, siempre y cuando estén apuntando al cumplimiento de metas ambientales concertadas entre el Ministerio de Ambiente, Minas y Hacienda. Y por último tenemos el rubro F, que corresponde principalmente a inversiones en el marco de la reconversión industrial, siempre y cuando, digamos, esta implementación de nuevas tecnologías aporte al mejoramiento del medio
o a la implementación de beneficios ambientales. Entonces, tengamos en cuenta que, digamos, la ANLA tiene como competencia en la evaluación de las certificaciones ambientales, que son digamos, correspondientes a estos 4 rubros del artículo 255 del Estatuto Tributario. Por otro lado, también hay competencias para otorgar certificaciones ambientales para lo que son, digamos, para poder acceder al descuento en el impuesto de renta para otro tipo de rubros que son, digamos, digamos, los distintos a los rubros JK e IF del decreto 2205 de 2017. Es decir, todos aquellos que sean enmarcados en otros literales distintos a estos que les estoy señalando, entonces van a ser competencia de expedición de las corporaciones autónomas regionales para expedir certificación ambiental para que los usuarios puedan acceder a descuento en el impuesto de renta. También en qué ocasiones también son las corporaciones competentes para otorgar estas certificaciones. También, por ejemplo, cuando tengamos un proyecto que esté ubicado en jurisdicción de más de una autoridad ambiental. Por ejemplo, que esté ubicado un proyecto en jurisdicción, por ejemplo, de Corantioquia y también, por ejemplo, de la AMBA. Entonces, en este caso, cuando tengamos como este conflicto de competencias allí, entra la ANLA a otorgar y a evaluar, a evaluar para otorgar la certificación ambiental. Entonces, para que tengamos en cuenta, digamos, todos estos aspectos en la expedición de las diferentes certificaciones ambientales, competencia de las diferentes autoridades ambientales. Ahora, para entrar un poquito más en materia para la certificación ambiental, para obtener las certificaciones ambientales, primero debo verificar si mi proyecto se enmarca dentro de las siguientes características. Debo identificar si mi proyecto, por un lado, o es un sistema de control ambiental, es decir, aquellos proyectos que envuelven, digamos, elementos, equipos o maquinaria destinados, por ejemplo, al mejoramiento de la calidad de residuos líquidos, mejoramiento de la calidad de emisiones atmosféricas o también, por ejemplo, mejoramiento de la calidad de los residuos sólidos. Por otro lado, también puedo verificar si mi proyecto corresponde a un sistema de monitoreo ambiental. Por ejemplo, aquellos proyectos que envuelven también la adquisición de elementos, equipos o maquinaria que estén destinados a la obtención o generación de información sobre el estado de los diferentes recursos naturales. O también puedo verificar si mi proyecto está destinado, por ejemplo, a la adquisición de maquinaria de equipo importados que estén destinados al desarrollo de proyectos o actividades que sean exportadoras de certificados de reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, una vez yo tenga identificado qué tipo de proyecto es el que tengo para ejecutar, puedo verificar si puedo optar por el beneficio tributario. Aquí traemos una serie de ejemplos de diferentes certificaciones que hemos otorgado con el paso del tiempo. Por ejemplo, tenemos aquí ejemplos de certificaciones otorgadas para sistemas de monitoreo ambiental, es decir, todos aquellos equipos que están destinados a la obtención o generación de información sobre los diferentes estados, sobre los diferentes recursos naturales. Entonces tenemos, por ejemplo, la adquisición de elementos que hacen parte de estaciones meteorológicas o también elementos que hacen parte de diferentes laboratorios ambientales. Dentro de estaciones meteorológicas encontramos equipos como globos meteorológicos, equipos de monitoreo de la calidad del aire, estaciones meteorológicas y también elementos o reactivos o videría, entre otros, que hacen parte de laboratorios ambientales. ¿A quiénes hemos nosotros certificados en el marco, digamos, de sistemas de monitoreo ambiental? Entonces, por ejemplo, están en diferentes entidades como autoridades ambientales regionales. Muchas autoridades ambientales nos han solicitado este beneficio tributario para diferentes elementos que hacen parte, por ejemplo, o de sus laboratorios ambientales o también, por ejemplo, para llevar in situ para tomar, digamos, mediciones de diferentes parámetros con el fin de reportar esta información a la nación. De igual manera, también hemos otorgado estas certificaciones para empresas de servicios públicos y, digamos, como para resaltar también lo que son laboratorios ambientales. Aquí tenemos un par de ejemplos gráficos, estaciones meteorológicas y también equipos de laboratorio que hacen parte de laboratorios ambientales. También tenemos, por ejemplo, equipos que se utilizan, por ejemplo, para llevar in situ, para tomar diferentes parámetros en campo. Ahora, para el tema de sistemas de control ambiental, hemos otorgado diferentes equipos, elementos y maquinaria que aportan al mejoramiento de la calidad de diferentes como corrientes. Por ejemplo, para el tema de mejoramiento de la calidad de emisiones, tenemos equipos como filtros mangas, lavadores de gases, precipitadores electrostáticos, que hacen parte, por ejemplo, de muchas industrias a nivel nacional que se encargan de realizar el mejoramiento de la calidad de las emisiones atmosféricas que generan.
¿A qué tipo de empresas hemos otorgado, digamos, este beneficio? Por ejemplo, a empresas de servicios públicos, rellenos sanitarios también, y también sectores productivos a nivel general que deban reportar información a las autoridades ambientales en cuanto a la calidad de las emisiones que están generando. Por otro lado, también hemos otorgado certificaciones para el tema de manejo y también mejoramiento de la calidad de vertimientos, lo que corresponde a plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y también para el tema de manejo y mejoramiento de la calidad de lixiviados. También igualmente hemos otorgado estas certificaciones a rellenos sanitarios que tienen, por ejemplo, dentro de sus instalaciones el manejo o plantas de tratamiento de residuos líquidos como lixiviados también de diferentes plantas de tratamiento de aguas residuales a nivel nacional. Ahora, para el tema de manejo de residuos, hemos otorgado también certificaciones ambientales que amparan la adquisición de cajas compactadoras, que son, por ejemplo, las que vemos en la calle como recolectoras de basura. Estas cajas recolectoras aportan, digamos, a la disminución de la demanda de recursos suelo dentro del relleno sanitario, ya que aportan al tema de la compactación de los residuos, digamos, ahorrando espacio dentro del sitio de disposición final. Por otro lado, tenemos también la adquisición de contenedores para la separación de residuos, que igualmente son los que vemos por la calle con las etiquetas de aprovechables y no aprovechables, que lo que fomentan es la separación en la fuente de los residuos aprovechables de los no aprovechables y así pues poder, digamos, enviar los residuos realmente ordinarios al sitio de disposición final y fomentar a través de cooperativas de reciclaje y demás asociaciones de reciclaje incorporar estos residuos que se recolectan a las cadenas productivas y pues así mejorar y aumentar su vida útil. Por otro lado, también tenemos el tema de extrusoras y también diferente tipo de maquinaria que hace parte, por ejemplo, de empresas que están dedicadas también al sector del reciclaje. También lo que fomentan en este tipo de industrias es, digamos, reincorporar los residuos recuperados a los ciclos productivos y aumentar su vida útil. Y pues igualmente mejorar o aumentar la vida útil también de los sitios de disposición final o también rellenos sanitarios. ¿Qué tipo de empresa nosotros hemos certificado en este aspecto de manejo de residuos? Por ejemplo, también empresas de servicios públicos de aseo, donde, digamos, en sus instalaciones, por ejemplo, dentro de rellenos sanitarios hacen la separación de diferentes tipos de residuos para enviar después a aprovechamiento. También empresas destinadas al aprovechamiento de compost o también dedicadas al tema de reciclaje, por ejemplo, donde hacen aprovechamiento de plásticos, papel, cartón, entre otro tipo de materiales objeto de aprovechamiento. Y por último, tenemos el tema de manejo del tema de, digamos, de reducción del recurso hídrico, en donde nosotros hemos certificado a empresas que cuentan con programas que tienen uso eficiente y un ahorro, digamos, un uso eficiente y ahorro del agua. Entonces, en ese sentido, lo que se pretende es fomentar, digamos, la reducción del consumo hídrico de la fuente y en ese sentido, pues también ahorrar, pues, al tema de ahorrar, digamos, el consumo de agua. En este tipo de industria nosotros hemos certificado, digamos, hemos otorgado certificaciones para el tema de industrias textiles y también de extracción de minerales, donde ellos cuentan con estos programas de uso eficiente y ahorro del agua y en ese sentido también, digamos, tienen un consumo pues mucho más eficiente del recurso hídrico. Esto pues en el marco de sistemas de control ambiental. Aquí tenemos unos ejemplos gráficos, por ejemplo, plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de tratamiento de lixiviados que hemos también otorgado, equipos de osmosis inversa, La perdimos, y pues de Linet. residuos que les mencionaba. Dime, ¿en dónde me alcanzaste a escuchar? Hace 10 segundos se te fue el micrófono. ¿En qué tema quedé? Perdón. ¿Estábamos aquí en esta diapositiva o en la siguiente? Sí, estabas terminando esa, los últimos 10 segunditos y estabas empezando la otra. Bueno, entonces, bueno, de pronto para terminar el tema de manejo de agua, estábamos hablando de las empresas que hemos certificado que cuentan con un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Entonces, en ese sentido, se fomenta pues la reducción del consumo hídrico y hemos otorgado este tipo de certificaciones a industrias textiles y extracción de minerales. Esto pues en el marco de sistemas de control ambiental. ¿Hasta ahí me oyen bien? Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto.
Listo, entonces les comentaba que aquí tenemos una serie de ejemplos gráficos de los equipos que les mencionaba anteriormente, lo que son plantas de tratamiento de aguas residuales, también equipos destinados al mejoramiento de la calidad de lixiviados, por ejemplo, dentro de rellenos sanitarios, equipos también que hacen, operan bajo el principio de ósmosis inversa, que son equipos pues, más especializados para el tema de tratamiento o mejoramiento de la calidad de agua. También maquinaria destinada al reciclaje y también los contenedores de residuos que les mencionaba hace unos momentos. Esto pues también en el marco de sistemas de control ambiental. Aquí tenemos igualmente un ejemplo pues muy típico que nos presentan las corporaciones para obtener certificación ambiental. Entonces ellos, por ejemplo, hay una corporación en específico que nos presenta muchas solicitudes a lo largo del año por la adquisición de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales domésticas que se encuentran conformados pues, por varios ítems, digamos, por ejemplo, lo que son tuberías, válvulas, sifones, entre otros, que están destinados, por ejemplo, al mejoramiento de la calidad de los residuos líquidos dentro de veredas o zonas rurales que no tienen acceso al sistema de acueducto y alcantarillado. Entonces, lo que se fomenta es con la implementación de estos sistemas sépticos, poder generar el tratamiento de estos vertimientos y así evitar, digamos, digamos, como que haya vertimiento de estos residuos líquidos procedentes de viviendas hacia las fuentes hídricas aledañas o suelos, digamos, aledaños a las zonas donde se están generando estos residuos. Entonces, para que conozcan, es un ejemplo muy típico que nos presentan para certificación las corporaciones ambientales. También tenemos el tema de mejoramiento de la calidad del aire, donde tenemos varios equipos como precipitadores electrostáticos, filtros manga y lavadores de gases. Ahora, para el tema de proyectos que están en el marco. Se te fue el micrófono, quedaste en el marco. Agradecemos. Espérense un momento, solucionamos temas de audio, por favor. Aló, aló, ¿me oyen bien por acá? Ahí te escuchamos bien, Linet. Ay, perfecto, qué pena con ustedes. Bueno, entonces les comentaba que para el tema de proyectos que están destinados a actividades que son exportadoras de certificados de reducción de gases de efecto invernadero, tenemos, por ejemplo, certificaciones otorgadas para equipos y maquinaria que hacen parte, por ejemplo, de plantas de generación de energía a partir de la generación de gas natural. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, en muchas petroleras es aprovechar, por ejemplo, el gas residual que generan para aprovecharlo y pues en ese sentido generar energía eléctrica que digamos abastece la misma estación petrolera. Entonces esto pues en vez de digamos de quemar este gas en teas de quema y pues digamos como perderlo a la atmósfera. Y por otro lado, también tenemos el aprovechamiento de recurso hídrico dentro de pequeñas centrales hidroeléctricas. Entonces, esto, digamos, este tipo de proyectos lo que fomenta es, por ejemplo, desplazar el consumo de combustibles de tipo fósil o convencional y así pues utilizar otro tipo de recursos para la generación de energía y pues evitar, digamos, la generación de grandes cantidades de gases contaminantes a la atmósfera. Aquí tenemos unos ejemplos, entonces, las imágenes de pequeñas centrales hidroeléctricas, las estaciones que son, digamos, que se autoabastecen de energía y también hidroeléctricas. Ahora, para que tengamos en cuenta, digamos, qué tipo de información es la que evalúa la ANLA, tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Entonces, como requisitos generales, tanto para IVA como para renta, debe presentarse la siguiente información. Esta información igualmente la encuentran en las resoluciones que establecen los procedimientos para presentar las solicitudes de certificación ambiental. Entonces, como primera medida, tenemos la presentación de un formato único de solicitud de certificación
Segundo, tenemos que identificar el artículo del Estatuto Tributario en donde se fundamenta la solicitud, digamos si es artículo 424, numeral 7 para IVA, o por ejemplo artículo 255 para el tema de descuento en el impuesto de renta. Si mis elementos igualmente o equipos o maquinaria son de tipo nacional o importado, también igualmente se debe aportar un documento en donde se haga referencia al objeto y la descripción del proyecto. Debo aportar un documento en donde haga una descripción pues muy detallada del proyecto que yo, digamos, estoy presentando, qué tipo de información voy a obtener, qué beneficio ambiental voy a generar con la implementación de este tipo de solicitudes. Por otro lado, tenemos el formato 1, que corresponde para el tema de IVA, que corresponde a el listado de los elementos, equipos y maquinaria en donde yo estoy haciendo, para los cuales estoy solicitando mi certificación ambiental. Y para el tema de renta tenemos el formato 5, que igualmente me permite listar los elementos, equipos y maquinaria que hacen parte de la solicitud. Por otro lado, para el tema de artículo 428 literal I, es decir, para los proyectos destinados al tema de reducción de gases de efecto invernadero, tengo que dar cumplimiento a lo que establece el numeral primero del artículo segundo de la resolución 978 de 2007. Es allí donde se presentan, digamos, como todos los requisitos para presentar, digamos, para presentar en mi solicitud de certificación ambiental. Y pues igualmente allí presentar los formatos 1 y 2 anexos a esta resolución. En la parte inferior de la diapositiva les dejo un par de links. Aquí ustedes van a encontrar unas listas de verificación documental o unas listas de chequeo, que son las que se utilizan al interior del trámite de beneficios tributarios. Estas listas son las que utilizan nuestros técnicos y jurídicos con el fin de, digamos, evaluar que en el momento en que una solicitud de certificación ambiental llega al grupo, se evalúa, digamos, contra estas listas de chequeo que cumpla con la totalidad de los requisitos del trámite. Entonces aquí encuentran primero pues la lista para IVA y por otro lado pues la lista para el tema de renta. Entonces las pueden consultar y pueden, digamos, contrastar contra ellas que su documentación antes de la radicación de la solicitud esté completa. Ahora, para que conozcamos el procedimiento del trámite, tenemos lo siguiente. Digamos, el usuario cuando va a presentar su solicitud de certificación ambiental, presenta su solicitud a través de la ventanilla integral de trámites ambientales en línea Vital. En esta ventanilla radica su solicitud y allí igualmente se le asigna un expediente correspondiente a un BDI o un expediente de verificación de documentos de inicio. En este expediente, lo que se va a hacer es verificar, digamos, que la información que presenta el usuario cumple con el lleno de los requisitos para iniciar trámite. Este expediente es verificado tanto por nuestros jurídicos como nuestros técnicos del trámite contra las listas de chequeo que les señalaba anteriormente y allí se identifica si la solicitud cumple o no cumple con el lleno de los requisitos. Si no cumple, la autoridad emite un comunicado en donde se le dice al usuario qué es lo que debe presentar, cuál es la información faltante que debe presentar y para eso se le da el término de un mes. Si la información está completa, entonces avanza a etapa de evaluación. Allí se le asigna un expediente SBTI o SBTR, que quiere decir el trámite de beneficios tributarios, renta o IVA respectivamente, y allí ya se procede a elaborar un concepto técnico. En este concepto técnico, este es desarrollado por parte de los técnicos del grupo de beneficios tributarios y allí se revisa de manera pues mucho más exhaustiva la información. Se verifica pues realmente que se genere un beneficio ambiental, que la información, digamos, esté completa, que el proyecto esté descrito totalmente, que sea pues muy detallado. Y en ese sentido, igualmente se verifica si la información cumple o no cumple con todos los requisitos que establece la normativa. Si no cumple, se elabora nuevamente un comunicado al usuario, pues mencionándole cuáles son los aspectos en los cuales debe presentar la información faltante y para esto se le da también el término de un mes para presentar la información. Cuando la información está completa, se procede luego a elaborar un concepto técnico, pues ya digamos con tres tipos de decisiones, dependiendo de la decisión que digamos se tenga de la información presentada. Las decisiones digamos que nosotros emitimos en los conceptos son de viabilidad parcial, de viabilidad total o pues de negación. En ese sentido, entonces, cuando tenemos digamos, un concepto de decisión, este concepto avanza a una instancia que se llama Comité de Beneficios Tributarios. Este Comité de Beneficios Tributarios se desarrolla de manera semanal y está conformado por los directivos de la entidad. Esos directivos se encargan de revisar las recomendaciones que nosotros les llevamos como grupo técnico, es decir, los conceptos técnicos que nosotros desarrollamos, y ellos verifican si la decisión que nosotros les presentamos para su consideración, pues es acogida o no. Una vez se acoge la decisión que se presenta por parte del grupo técnico, ya la solicitud pasa al grupo jurídico, pues de aquí de la subdirección, y allí es donde se elabora ya la certificación ambiental o el acto administrativo que decide de fondo el trámite.
Es importante aquí mencionar que los tiempos de trámite, principalmente para lo que son artículos 424 numeral 7, artículo 428 literal F para IVA y artículo 255 para descuento en el impuesto de renta, tienen un término de 3 meses para que la autoridad se pronuncie desde que se cumple con el lleno de requisitos hasta la expedición de la certificación ambiental. Por lo general, las solicitudes llegan, digamos, cuando las solicitudes vienen pues ya completas y no hay que hacer requerimientos de información, la autoridad se puede tomar hasta menos tiempo del que estima la normativa, o sea, menor a 3 meses. Y para las solicitudes fundamentadas en artículo 428 literal I, que es decir, para aquellas que están destinadas a ser exportadoras de certificados de reducción de gases de efecto invernadero, tenemos un término de 75 días hábiles desde el lleno de requisitos hasta la expedición de la certificación ambiental. Igualmente, si la solicitud cuenta con el lleno de requisitos, si no hay que hacer requerimientos de información, pues la solicitud pues pasa en derecho prácticamente y pues se toma la entidad pues menos tiempo del que establece la normativa para expedir el acto administrativo que decide de fondo cada trámite. Ahora, para revisar así de manera rápida los formatos que hacen parte, digamos, de las resoluciones que establecen los procedimientos de trámite, es decir, los que se deben diligenciar para presentar las diferentes solicitudes de certificación ambiental, tenemos los siguientes. Por ejemplo, para el tema de exclusión de IVA, tenemos la resolución 2000 de 2017, que es la que me establece el procedimiento para presentar cada uno de los trámites para obtener la exclusión de IVA. Entonces, en la parte izquierda, tenemos el formato único de solicitud de certificación ambiental, en donde yo diligencio la información correspondiente a los solicitantes que van a presentar la petición de certificación ambiental. Aquí igualmente se identifica bajo qué artículo yo me quiero fundamentar o bajo cuál se fundamenta mi proyecto, si la maquinaria es nacional o importada, dónde se ubica mi inversión y pues también se debe diligenciar con la firma, nombre y cédula de los solicitantes. Igualmente, en la parte derecha tenemos el formato 1, donde se listan todos los equipos sobre los cuales yo deseo solicitar mi certificación ambiental. Aquí listo uno a uno cada uno de los equipos, identifico información como su partida arancelaria, la cantidad de unidad de medida, la marca de cada uno de los ítems, igualmente su modelo y referencia, quién es el fabricante o proveedor, el proveedor o vendedor, el valor en pesos de mi inversión y el valor en IVA en pesos de la misma inversión. Y ahí igualmente en la columna final se encuentra digamos como esta casilla donde se debe diligenciar de una manera pues muy breve, pero muy clara, la función que cumple cada uno de los elementos, equipos o maquinaria dentro de mi sistema de control ambiental. Es importante aquí precisar que la información debe estar totalmente diligenciada, debe ser coherente, debe ser concisa y debe estar totalmente diligenciada la información de todos los formatos. Ahora, para el tema de la cuantificación de los beneficios ambientales que se deben presentar con los proyectos que hacen referencia a sistemas de control ambiental o programa ambiental, tenemos los siguientes formatos. Tenemos el formato 2, que me relaciona la información correspondiente, por ejemplo, a los recursos naturales renovables. Si, por ejemplo, tengo un proyecto en el tema de mejoramiento, por ejemplo, de reducción o disminución de la demanda de recursos suelo, entonces este formato es el que debo utilizar. Aquí relaciono el recurso natural renovable que estoy dejando de impactar, la unidad de medida, el valor de la demanda del recurso antes de implementar mi proyecto, el valor de la demanda después de la implementación de mi proyecto y la columna 5 corresponde a la diferencia entre la columna 3 y 4. Y en la columna 5 es donde realmente cuantifico el beneficio ambiental que estoy generando con la implementación de mi proyecto. Y en la columna 6 yo diligencio la información que utilicé para poder calcular mi beneficio ambiental. Igualmente es importante dejar totalmente diligenciado el formato. Para el formato 3, aquí cuantifico los beneficios ambientales en términos de la prevención, reducción del volumen y o mejoramiento de la calidad de residuos líquidos, sólidos o emisiones atmosféricas. Entonces, por ejemplo, si tengo algún proyecto relacionado con el mejoramiento de la calidad de vertimientos líquidos, o mejoramiento de la calidad de vertimientos líquidos, por ejemplo, los sistemitas que les mostraba hace un rato, los sistemas de mejoramiento por ejemplo, esos sistemas lo que hacen es mejorar la calidad de los vertimientos líquidos. En ese sentido, entonces, relaciona el parámetro sobre el cual deseo obtener mi beneficio ambiental. Por ejemplo, lo que corresponde a sólidos suspendidos totales, demanda biológica de oxígeno, entre otros parámetros sobre los cuales yo estoy tomando, digamos, como la medición de que efectivamente mi sistema de mejoramiento de la calidad de los vertimientos hace pues o genera un beneficio ambiental. Igualmente, la recomendación, diligenciar totalmente los formatos.
Para el formato 4 es el que yo utilizo, por ejemplo, para la cuantificación de beneficio ambiental en cuanto al mejoramiento de la calidad de los residuos sólidos. Entonces, si mi proyecto está destinado al tema de reciclaje, aquí relaciono el residuo objeto de control, por ejemplo, si yo hago aprovechamiento de papel, cartón, entre otros, relaciono aquí cuál es mi residuo objeto de control, papel, cartón, el que sea, lo listo. También diligencio en la columna número 12 la cantidad de los residuos que voy a tratar y en el 3 diligencio la fuente de información que utilicé para poder cuantificar mi beneficio ambiental. Igualmente diligenciar totalmente la información de este formato. Ahora, para el tema de descuento en el impuesto de renta, los formatos pues son similares al tema de exclusión de IVA. En el primer formato de la izquierda tenemos el formato único de solicitud de certificación ambiental para acceder a descuento en el impuesto de renta. Aquí igualmente diligenciamos la información de los usuarios y identificamos igualmente el rubro sobre el cual yo deseo presentar mi solicitud, sobre los que les comentaba hace un rato, competencia de ANLA. En el formato 5, igualmente hago el listado de los elementos, equipos y maquinaria sobre los cuales deseo obtener mi certificación ambiental y recordar que debe estar totalmente diligenciado. En el formato 1 de la resolución 509 de 2018, diligencio la información correspondiente a los recursos naturales renovables, igualmente que voy a dejar de impactar con mi proyecto. Entonces es muy similar a los formatos que veíamos de IVA. Igualmente la recomendación, diligenciar totalmente los formatos. El formato 2 es donde hago la cuantificación del beneficio ambiental en cuanto a al mejoramiento de la calidad de residuos líquidos o vertimientos. El formato 3, en el formato 3 hago referencia al beneficio ambiental que se genera en cuanto al mejoramiento de la calidad de emisiones atmosféricas. Y en el formato 4 hago referencia a el beneficio ambiental que cuantifico en relación con el mejoramiento de la calidad de residuos sólidos. Igualmente la recomendación para todos es diligenciar totalmente los formatos y presentar pues los debidos soportes de cálculo que digamos me sustenten el beneficio ambiental que estoy presentando en estos formatos. Aquí tenemos un par de links que les dejamos para que ustedes puedan ingresar y, digamos, tener información pues mucho más detallada del trámite, digamos, pues mucho más específica de lo que les estoy hablando yo en esta presentación. Primero, en el primer link tenemos el link de Vital, que es en donde los usuarios se registran y pues crean su usuario y pues radican sus solicitudes de certificación ambiental. Allí pueden ingresar y conocer, digamos, este aplicativo para que puedan tener como una mejor interacción con él. Y igualmente tenemos el segundo link que corresponde este los dirige a la página web de la entidad de ANLA, en donde pueden encontrar información correspondiente al trámite de exclusión de IVA y descuento en el impuesto de renta. Allí encuentran, por ejemplo, información como preguntas frecuentes, dos formatos que se utilizan, digamos, para diligenciar, digamos, como las solicitudes de certificación ambiental. También pueden descargar las listas de chequeo que les mencionaba hace un rato para que puedan consultarlas y verificar que sus trámites se encuentran completos. Entonces, esta plataforma es para que la conozcan y puedan, digamos, como comprender mejor la información. Y aquí, bueno, ya para terminar, en caso de tener pues dudas o inquietudes puntuales o adicionales, la ANLA cuenta con un espacio de atención pues que es mucho más personalizado y directo con los usuarios, digamos, con los externos. Aquí pueden ingresar, digamos, en el link que les dejo en la parte inferior. Ingresan al link al botón de la subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales, agendan su cita con la CIPTA, señalan el grupo de certificaciones y aquí señalan pues el grupo de beneficios tributarios y adicionalmente pueden elegir, digamos, como el día y la hora dentro de la franja horaria establecida. Este es un botón, digamos, pues mucho más amigable con el usuario. Pueden, digamos, ingresar de una manera pues mucho más directa con el grupo de beneficios tributarios y presentar, digamos, sus inquietudes puntuales. Por ejemplo, si desean presentar una solicitud antes de radicarla y pues que nosotros se la revisemos para ver si está bien presentada o, digamos, les podemos dar también, por ejemplo, información si requieren de pronto sustentarla mejor o de pronto completar la información que van a presentar. Aquí con mucho gusto los atendemos y les damos su respectiva orientación. Entonces, pues la invitación es a que lo usen y agenden pues su espacio de atención con nosotros también. Entonces, pues esta era la presentación que teníamos para el día de hoy por parte de beneficios tributarios y les agradezco mucho la atención prestada y quedo atenta entonces a cualquier duda que puedan tener al respecto. Muchísimas gracias.
Buenos días, muchas gracias a todos, muchas gracias a Linet. Les agradezco que levanten la manito y abran su micrófono, se presenten de qué corporación vienen y cuál es la duda que tienen al respecto. También les recuerdo que por favor nos ayuden firmando el listado de asistencia. Tenemos cerca de 35 personas conectadas y 4 personas en la lista. Así que les agradecemos para poder tener el registro y tener la información de los participantes. En ese orden de ideas, ¿alguien tiene alguna pregunta para que por favor alce la mano? Hay una pregunta en el chat, discúlpenme, nos vamos con esa primera pregunta que dice, ¿tienen ejemplo o han dado certificado por ecoturismo y conservación? La hace Elvira Noreña. Buenos días, Elvira. Por el momento no hemos otorgado ese tipo de certificaciones. También hay que tener presente que cada certificación es muy puntual, digamos, cada proyecto es pues único. Entonces la idea sería de pronto que nos dieras a conocer de pronto de manera más detallada el proyecto para verificar si podrían marcarse en alguno de los rubros o digamos como aspectos de la normativa para poder ver y para poder evaluarlo. Gracias, Lina. Tiene la mano levantada Yadira Celi. Yadira, ¿de qué corporación nos acompañas y cuál es tu pregunta? Buenos días, mi nombre es Yaira Celicerinza, soy funcionaria de la CBC y tengo una inquietud frente a los proyectos de reducción de consumo de agua, en el sentido de que pues hemos tenido aquí como unas divergencias con algunos compañeros de que para que se le apruebe la certificación debe estar el PUEA aprobado y tener dentro de su plan de acciones que sean las que presentan en la reducción de consumo. Algunos otros compañeros pues piensan o que desde que haga reducción de consumo, así no tenga PUA aprobado, pues debe dársele la certificación. Allí lo primero es obligatorio o hay algún tipo de, eh, por así decirlo, pues no sé cómo decirlo, pero porque hace reducción de consumo, así no tengo un PUA aprobado, es válida la certificación. Y segundo, si es un usuario que tiene una actividad, pero se conecta o se abastece de un acueducto para el desarrollo de su actividad, el PUEA lo debe tener presentado el acueducto o el usuario como tal. Gracias, quedo pendiente. Correcto. Bueno, digamos para hacer una claridad, por ejemplo, para el tema de exclusión de IVA o descuento en el impuesto de renta, la normativa sí tiene una serie de restricciones en donde se establece que no serán objeto de certificación ambiental aquellos proyectos que estén destinados a la reducción del consumo hídrico, a menos que esos proyectos cuenten con un programa de uso eficiente y ahorro del agua. Es decir, este tipo de proyectos como tal no son objeto de certificación ambiental, pero si se cuenta con el programa para el uso eficiente y ahorro del agua aprobado por la corporación ambiental competente en donde se ubica el proyecto, puedo optar a presentar la certificación ambiental para, digamos, a presentar la solicitud para obtener la certificación ambiental. Entonces, es un requisito fundamental tener este instrumento aprobado por la corporación. Por otro lado, si la empresa o el usuario que presenta la solicitud corresponde digamos, a un usuario que hace uso del recurso hídrico proveniente de acueducto y demás, aquí es importante precisar que, digamos, este tipo de empresas que usan, digamos, el recurso proveniente de acueducto, digamos, de otras fuentes, digamos, no serían objeto de certificación ambiental porque ellas no podrían contar con PUEA. Ese tipo de, digamos, de usuarios no cuentan con el PUEA. El PUEA lo cuentan, digamos, con este instrumento cuentan, digamos, personas que hacen, por ejemplo, captación de fuente, captación de recurso, digamos, directamente de la fuente. Entonces, aquí hay que tener en cuenta como estos aspectos y revisar la normativa en cuanto a las restricciones y también la ley 377 del 90. Gracias, Linet. Son más bonitos resultados, pero si hay una pregunta que hace Ricardo Murillo en el chat que dice
o pregunta más bien si la autoridad ambiental, en este caso la ANLA, tiene la facultad de rechazar la solicitud sin el lleno de requisitos. Sí, digamos en este caso, cuando nosotros recibimos una solicitud de certificación ambiental, hacemos primero la verificación de la documentación, digamos que esté completa la documentación, que tenga el lleno de requisitos. Si no los tiene, la autoridad envía un comunicado al usuario en donde se le pide, digamos, presentar la información faltante. Para eso se le da el término de un mes. Si transcurrido este término el usuario no presenta la información o presenta la información incompleta o la presenta incorrecta, la autoridad tiene la facultad primero pues de desistir la solicitud y digamos en el desistimiento que se le emite al usuario se le indica que puede presentar nuevamente la solicitud, pero ya con el lleno de requisitos. En ese caso, pues la autoridad sí rechaza la solicitud que no esté completa, ya que es un requisito fundamental. Gracias, Linet. Y creo que hay una réplica por parte de Ricardo. Discúlpenme las personas que tienen la mano alzada. Me imagino que en relación a esa misma pregunta y dice, la autoridad ambiental puede determinar qué tipo de control ambiental debió ser presentado por el usuario, siendo que se radica por un caso específico acorde con el proyecto. Sí, pues nosotros lo que hacemos es, primero, pues recomendar al usuario que primero, antes de radicar una solicitud, pida cita con nosotros, con el fin de que nos den a conocer su proyecto y nosotros también poder comprender cuál es el beneficio ambiental que él pretende generar. En ese sentido, nosotros le decimos mejor, mire, váyase por esta corriente o mejor váyase por esta otra, con el fin, digamos, de que el usuario pueda, digamos, como tener la orientación adecuada y saber, digamos, correctamente por dónde debería orientar su solicitud con el fin de obtener el beneficio tributario. Gracias, Linet. Tiene la mano levantada Yadira Celi, que ya había hecho su intervención desde la CBC, pero le damos nuevamente la palabra a Yadira. Sí, perdón, y yo creo que en el camino medio se saldrán otras que se vean, me voy acordando. Estas evaluaciones que se realizan de los proyectos deben ser cobradas por la entidad. Eh, Hola, ¿cómo estás? El documento como tal de certificación ambiental no es objeto de cobro porque se estableció esto en el decreto 2106 de 2019, en su artículo 7, donde se establece que todos los documentos como certificaciones no son objeto de cobro. Anteriormente, antes de esta normativa que les menciono, sí se cobraba, pero ya con esta nueva expedición ya el trámite es gratuito. Gracias, Linet. Le damos la palabra a Hugo. Por favor, te presentas y de qué corporación vienes. Sí, buenos días, Hugo Burgos, profesional especializado de la Dirección Técnica Ambiental de la CBC. Adelante, Hugo. ¿Cuál es tu consulta? Sí, la consulta es cuando se hace, digamos, la revisión de la resolución 509 de 2018, en el artículo 3, que habla sobre los requisitos de la solicitud de acreditación de las inversiones en control del medio ambiente o conservación y mejoramiento del medio ambiente, y hay digamos, un literal que es el 373, que habla sobre cuando se trate de bienes, equipos o maquinaria destinados a proyectos relacionados con la reducción en el consumo de energía y eficiencia energética, y habla de una serie de requisitos. Y entre esos habla de que se debe tener un concepto emitido por la Unidad de Planeación Minero-Energética, con el fin de que conste que la acción o las medidas se marcan dentro de proyectos de reducción de metas establecidos en la resolución 1988 del 2007. ¿Sí? Y más adelante pues habla también de que si el proyecto está marcado en un sistema de energía, que llaman SGEN, se deberá anexar una certificación marcada en la ISO 5001, con el fin de tener, digamos, un documento que permita verificar que se esté cumpliendo con esa reducción energética. ¿Sí? Entonces la pregunta es,
cuando son proyectos de reducción de consumo energético, estos proyectos tienen que estar enmarcados en lo que habla el Ministerio del Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible, sobre el desarrollo de estratégicas y planes de ahorro para reducción de metas y esos conceptos emitidos por el Ministerio de Energía. Esa es una de las preguntas. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Es muy importante aquí mencionar que también, digamos, el rubro que tú mencionas, que es el E, destinado a proyectos en el marco de reducción en el consumo de eficiencia de energía o eficiencia energética. Este es un causal también de no otorgar, por ejemplo, el derecho al beneficio tributario. Entonces, aquí dice que los bienes, equipos o maquinaria destinados a proyectos en el marco de programas o actividades en reducción del consumo de energía o eficiencia energética no serán objeto del beneficio a menos que ellos cuenten o, digamos, correspondan al logro de metas ambientales concertadas con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es importante mencionar que, digamos, para este tipo de solicitudes, estas deben sí o sí contar con el ministerio que expide para el caso puntual la unidad de planeación minero-energética. Aquí es importante mencionar igualmente que, bueno, además de contar con este concepto, en el concepto debe constar que el proyecto se enmarca en una serie o, digamos, en alguno de los proyectos que están establecidos para acceder a este beneficio por la reducción en el consumo de energía. Ok, gracias. Tengo otra pregunta, ¿la puedo hacer? Sí, claro. Sí, la otra pregunta es cuando se trata de proyectos de reducción de gases de efecto invernadero, por ejemplo, CO2, que se genera por el consumo, la combustión de un combustible fósil, que puede ser el carbón mineral. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hemos revisado sobre este tema, hay una norma, una resolución que es la 1447 del 2018, que es la que habla de los proyectos de reducción de gases de efecto invernadero. Dice que se reglamenta el sistema de monitoreo, reporte y verificación de acciones de mitigación a nivel nacional. Entonces ahí, en esa resolución, pues hablan de que la entidad o la empresa que esté trabajando en esos proyectos de reducción de gases de efecto invernadero, pues debe hacer un trabajo, un estudio de línea base, ¿sí? Y una serie de acciones o proyectos para reducir esos gases de efecto invernadero, y debe haber un tercero que certifique. Y la metodología que se debe pues utilizar es una metodología ya establecida en la ISO, en la 14014, creo que es. Entonces, la pregunta es, cuando una empresa tiene un proyecto de esos y dice que hizo una reducción de gases de efecto invernadero, de CO2, porque redució sus consumos de combustible fósil, ¿cuál es la certificación o la forma de verificar que ese tipo de proyectos sí está apuntando allá y que se tienen la forma de cuantificar y cualificar los beneficios ambientales, que en este caso el beneficio ambiental sería por la reducción del gas de efecto invernadero? Entonces lo que nosotros hemos visto es que está esa resolución, la 1447, y ahí habla de una metodología, porque pues ahí es como tratar de tener una forma de verificación de estos proyectos. Gracias. Bueno, muy interesante la pregunta que nos haces. Bueno, pues digamos aquí hago como dos puntualidades. Una, lo que corresponde a la resolución 1447 de 2018 está principalmente en cabeza del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ambiente, principalmente lo que es la Dirección de Cambio Climático y Dirección y Gestión del Riesgo. Entonces, digamos, lo que corresponde a la aplicación de esta normatividad sí deberá, digamos, como dirigirse a esta entidad digamos, hacer las consultas correspondientes. Nosotros desde el tema de beneficios tributarios únicamente tenemos injerencia en lo que es la resolución 978
2007, pues para el tema de proyectos que sean exportadores de certificados de reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, únicamente es competencia de nosotros esta única resolución en el marco del artículo 428 literal I. Entonces, digamos, si tienes alguna pregunta puntual sobre esta resolución, sí deberá dirigirse pues a la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio. Sí, sí, la resolución que menciona, la 978, revisando allí, esa sí es clara que apunta a lo que es el beneficio tributario de IVA, ¿correcto? No apunta, no es aplicable a la de renta, entonces. Sí, esta principalmente aplica es al tema de exclusión de IVA, principalmente. Gracias, Linet y Hugo. Le damos la palabra a Laura Espín. Nos cuentas, por favor, de qué corporación vienes y cuál es tu pregunta. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Laura Espinosa de Corpo Caldas, del departamento de Caldas. Mi pregunta básicamente está enfocada a un caso que se presentó con respecto a una empresa. Ella presenta un reemplazo en unos tanques, en unas unidades, pues, para mejorar remoción en contaminantes, pues en vertimientos de agua residual no doméstica. Si aprueba o pues digamos si avala esta actividad en control ambiental desde la corporación, y para más o menos a los 2 años ellos vuelven a presentar la misma inversión diciendo que se generó, digamos que por mal diseño, unas fisuras en estos tanques y en las unidades que implementaron, solicitando de nuevo como la aprobación en control ambiental por el reemplazo de estos tanques, también pues con un rubro pues considerable. Entonces quería saber, ellos se enfocaron como si fuera una solicitud en cuanto a una optimización del sistema, pero realmente nunca llegó a funcionar el sistema. Entonces quería saber si se puede volver a aprobar o ya definitivamente pues esta inversión en certificación no entraría para aprobar. Bueno, lo importante aquí es tener en cuenta o, digamos, presentar la solicitud de certificación para las inversiones que estamos presentando nuevas, digamos, porque pues la recomendación es que pues el usuario tenga la certificación antes de hacer, digamos, efectivo el incentivo tributario. Y lo importante también es garantizar que, digamos, las inversiones generen el beneficio ambiental proyectado. Digamos, si la inversión tuvo de pronto un daño, alguna fisura o algo así, sí es importante presentar, pero para la solicitud de certificación, la inversión nueva que van a presentar. Gracias, Laura. Le damos la palabra a Yadira de la CBC. Sí, de nuevo yo, qué pena. Cuando se emiten estas certificaciones, estamos certificando que el usuario hizo unas acciones que contribuyen a un beneficio ambiental. Dentro de esa certificación estamos certificando el precio, el valor de la inversión. Me queda la duda es porque hay algunos ítems que realmente incluyen o presentan y realmente desde aquí, o desde nuestra formación, desde técnicos, pues no sabríamos si eso aplica o no en el proceso de reducción. La DIAN hace esa validación de cuál es el precio o el valor como tal de la inversión sobre la cual le hacen exención, o nosotros en la certificación sí debemos de colocar un valor a pesar de que tengamos dudas o falencias frente a identificar cuáles rubros de todos los que presentan si hacen parte o no. Por ejemplo, en uno de los proyectos que nos presentan hay mucho dinero en inversión en bodegaje, en el proceso de traída, de transporte del equipo que compraron, porque A, B o C hubo retrasos, naviera, bueno, X cosas, ahí está, temas de limpieza de este almacenaje y unos temas ahí pues que ya son del transporte. ¿Realmente nosotros debemos certificar ese valor de la inversión o ya la DIAN es quien hace luego con nuestra certificación de que sí cumplió, sí tiene un beneficio ambiental y no es nuestra competencia hablar del rubro que le aprueben o no?
Muy buena la pregunta. Aquí es importante nosotros tener claras las competencias que tenemos como corporaciones o como autoridades ambientales. Entonces, pues nosotros al ser, digamos, del aspecto ambiental, únicamente debemos otorgar la certificación para elementos, equipos o maquinaria. Nosotros, por lo general, nosotros en la certificación ambiental no colocamos valores correspondientes a, digamos, a las inversiones que se hicieron. Digamos, por ejemplo, el valor en dinero de los ítems que se están avalando no se colocan porque pues igual nosotros no somos competentes en cuanto al tema monetario o tributario pues de cada inversión. Y así es como nosotros expedimos las certificaciones. Únicamente listamos los ítems que son objeto de certificación y se determina cuál fue el beneficio ambiental que aportaron. Ya nosotros, digamos, no es de nuestra competencia, pero tenemos entendido que en el marco de las competencias de la DIAN, digamos, ellos cuando hacen, digamos, las labores de inspección y de revisión como de las certificaciones ambientales que les van presentando para obtener los beneficios tributarios, ellos hacen inspecciones de los ítems que se han acreditado. Entonces, ellos serán los encargados de verificar y validar, pues, el dinero por el cual se avaló o se otorgó la certificación ambiental. Gracias, Linet. No tenemos más manitos levantadas ni preguntas por el chat. Bueno, acaba de levantar la mano Elvira nuevamente. Con esta última pregunta cerramos esta jornada. Elvira, ¿cuál es tu pregunta? Hola, buenos días. Bueno, yo soy de Cornare. Bueno, mi pregunta, pues, respecto a una que hizo una de las compañeras de un proyecto que habían presentado y que como que no les funcionó y volvieron a presentar algo, entonces se certificaría los equipos que están utilizando nuevamente para este proceso, ¿cierto? Y lo otro, pues ya pues no es como una pregunta tal de esto, sino que qué posibilidades hay que ustedes nos brinden como un espacio, porque nosotros trabajamos con diferentes sectores productivos y les damos capacitaciones en diferentes temas, qué posibilidades hay que de pronto desde el ANLA nos den como un espacio para que ustedes sean como los que les den como una capacitación o una charla a los diferentes sectores productivos. Claro que sí. Bueno, pues tenemos como dos mecanismos. El primero era el que les comentaba a través del botón de citas de la página web de la autoridad. Ahí podemos agendar las citas que se requieran para digamos, consultas y solicitudes puntuales o dudas puntuales del trámite. Y pues ya el tema de dirigir capacitaciones y digamos una charla que sea un poco más extendida del trámite, pues ya sería, no sé, Marce, tú nos dirás si a través tuyo podemos gestionar, digamos, como la organización de esta charla, también se podría. Claro que sí, con todo gusto. Si gustan, pueden a través de Azucars enviarnos la solicitud o si me la quieren enviar directamente a mí con copia de Azucars y yo escalo el tema acá en la entidad y gestionamos con todo gusto. Les voy a dejar mi correo electrónico en el chat. Bueno, tenemos un par de preguntas en el chat. La primera ¿es posible que nos compartan una de las certificaciones que ha emitido la ANLA? Pregunta Yadira. Sí, claro. Claro, nos puedes enviar una petición al grupo de beneficios tributarios y nosotros compartimos los archivos de las que hayamos emitido. Gracias. Y tenemos otra pregunta relacionada con, ¿pueden por favor recordar la norma que indica las certificaciones que no son susceptibles de cobro? Sí, ahí en el chat te indiqué el decreto 2106 de 2019, artículo 7. Gracias, Linet. Discúlpame, no he visto tu respuesta. Y creo que la última pregunta que está en el chat que no contestamos dice Ricardo Murillo, ¿la corporación puede presentar ante la ANLA lo relacionado con proyectos que desarrolla o ha relacionado en el territorio sobre vertimientos, fetar, etcétera? ¿Hay algún tiempo específico frente a ello?
Sí, como les comentaba, las corporaciones, por ejemplo, para el caso de Corantioquia, nos han presentado muchas solicitudes de certificación ambiental para elementos que hacen parte, por ejemplo, de tratamiento de aguas residuales. Hemos otorgado muchísimas certificaciones para este tema y el tiempo específico ya es el que nos establece la normativa. Por ejemplo, para exclusión de IVA nos establece un término máximo de 3 meses desde el lleno de requisitos. Muchas gracias, Linet. No sé si a Elvira se le quedó la manito alzada o tiene una pregunta para cerrar esta jornada. Ya la vamos. Compañeros, muchísimas gracias. Agradezco al equipo técnico de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites de la ANLA. Un agradecimiento especial a SOCARS, que es nuestro canal de comunicación, nuestro apoyo técnico también en muchos casos, con los cuales hemos gestionado esta agenda de trabajo, esta agenda de jornada de transferencia de conocimiento. Como ustedes saben, todos los jueves a las 8 de la mañana nos vemos. Les agradezco a los que no han podido firmar el estado de asistencia, está ahí en el chat, el estado queda abierto y nos vemos en la próxima jornada de transferencia de conocimiento, el próximo jueves. Les agradezco mucho, que estén muy bien. Feliz día para todos, que estén muy bien. Hasta luego, feliz día para todos. Un abrazo desde Azocars.